de lo que significa la palabra griega gogusmos, que se refiere a murmuración o queja, se refiere a lo siguiente: no a una actitud de tono de voz alta, de estar insatisfecho, pero una actitud de queja en voz baja, que algunas veces se oye en los pasillos de las iglesias de hoy. En otras palabras, cuando una persona se le acerca a otro y empieza a hacer un comentario negativo con respecto a alguien o con respecto a algo, mira en este grupo, mira, te voy a decir esto, mira, yo soy una persona muy reservada, yo comparto mis verdades a aquellas personas que la pueden aceptar nada más, pero mira lo que te voy a tirar ahora. Y los que están afuera se dan cuenta de eso. Tú te das cuenta que hay un muño y tú no sabes. Para que ores por esto, mira, para que el Señor te dé el discernimiento y el entendimiento de las deficiencias de este grupo. Yo sé que tú eres una persona de oración, te quiero comunicar. Imagínense. La palabra se refiere a la actitud de quejarse, el acto de murmurar contra el hombre y no contra Dios. ¿Cómo es eso? La palabra se refiere, la palabra quejarse o murmurar, se refiere a la actitud de quejarse o el acto de murmurar contra el hombre y no contra Dios. Pero cuando la persona está murmurando, a la misma vez está murmurando contra Dios. Después vamos a ese punto. El uso de la palabra muestra que la división en la iglesia de Filipenses no había alcanzado al punto de una división muy audible. En otras palabras, que la iglesia, cuando Pablo le escribe a los hermanos, este versículo en particular, había el potencial de que la iglesia podía dividirse, que la iglesia podía fragmentarse, pero uno de los primeros pasos que hay para tener un espíritu divisivo, para un espíritu que puede dañar la comunión entre los hermanos, es el espíritu de murmuración. Cuando un espíritu, cuando una iglesia se divide, cuando hay una división en las iglesias, cuando las personas no están siendo fieles al liderazgo de la iglesia y lo manifiestan de una manera visible y que es notoria, no sucede de la noche de la mañana, sino que sucede primero que todo de una manera bien sutil, y que son esos comentarios, como estaba diciendo este hermano de la fe, son aquellos comentarios negativos, son aquellas murmuraciones negativas que se comentan en los pasillos de la iglesia. Porque si ustedes se ponen a pensar de que cuando se hacen esos comentarios no resuelven absolutamente nada, sino que lo que puede causar es un daño a aquella persona que está oyendo esa información. A una persona yo le estuviese haciendo algún comentario negativo, sabiendo de que esa persona es parte de la solución del problema. Cuando yo comunico algo negativo a una persona que no es ni parte del problema ni es parte de la solución, yo lo que estoy haciendo es contaminando, dañando, perjudicando, y yo estoy haciendo un instrumento de Satanás para meterle cizaña en el corazón de esa persona, para que vaya en contra de las personas que yo le estoy mencionando. Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien que no es parte del problema y no es parte de la solución, yo lo que tengo que hacer es, con una situación en particular, quedarme con la boca callada. De lo contrario, vuelvo y repito, yo estoy siendo un instrumento de Satanás, y yo lo que estoy haciendo es transmitiendo ese tipo de veneno verbal que sale de mi boca, y estoy dañando, estoy perjudicando, estoy contaminando a ese hermano o a esa hermana en la fe. Durante los 12 años que yo estuve pastoreando en la iglesia de San Pedro de Macorís, yo conozco eso muy bien. Lo conozco muy bien. Como personas con comentarios insignificantes, inicialmente crecieron, contaminaron muchas personas, y que muchas personas, por querer serles fieles a aquellas personas que causaron el problema, se fueron de la congregación, y yo me atrevo a decir que muchas de estas personas están perdidos en los caminos del Señor. Es más, cuando yo estuve en Venezuela,
Estaba hablando con Ricky y no sé si ustedes saben, pero Ricky pasó por una crisis ministerial hace unos pocos años atrás. Y entonces la iglesia básicamente se dividió, más o menos como el 30-40% de la iglesia se fue de la congregación. Y mucho tuvo que ver por rumores, murmuraciones, comentarios y quejas del 80-90% de esas personas que no eran ni parte de la solución ni parte del problema. Esas personas se fueron. Pero lo interesante es que, como Ricky me había dicho, oye, tú sabes que muchas de estas personas que se fueron ahorita mismo están sin iglesia. Y él me decía, y han habido personas que me han hecho mi comentario, oye, ¿tú recuerdas fulano tal que se fue con este fulano tal, esa cosa y otra de la iglesia? Ellos han dicho en muchas oportunidades, cónchale, cuando yo estaba con Ricky allá en la iglesia Caracas, oye, que también la pasamos, la comunión con esos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas eran personas que no eran ni parte de la solución ni parte del problema, y la fe de ellos ha sido destruida. Wow. La palabra era usada, la palabra queja era usada de aquellos que hablaban en secreto, de aquellos que tenían descontentamiento. Si tú te sientes descontento con personas en particular, quédate con la boca callada. Lo que tú tienes que hacer es resolver tu problema con Dios para que ese descontentamiento que tú tienes sea resuelto. No hables, vuelvo y repito, no hables con una persona que es parte del problema, y tampoco vayas a hablar con una persona que no es parte de la solución de ese problema. Quédate con la boca callada. El significado de la palabra secular gogusmos, que es la palabra queja o murmuración, describe la actitud de queja o de satisfacción o de expectativas frustradas o no cumplidas. Voy a leerlo de nuevo. ¿De dónde proviene esa murmuración, ese espíritu de queja? Describe la actitud de queja o de insatisfacción o de expectativas frustradas o no cumplidas. La idea es una esperanza no cumplida. Demuestra una actitud personal bien marcada. Ando, ¿puedo decir algo? Sí. O sea que cuando uno tiene descontentamiento y permite que eso tome raíz, uno empieza a ver la vida a través de esos lentes. Y están todo trastornada, la visión que uno tiene se trastorna. Y cuando Dios lo libra a uno, uno se da cuenta del error en que uno ha estado y dice, Dios mío, cuánta gente he contaminado yo con esto y cuánto daño he hecho, porque eso me pasó a mí. Y yo creo que, bueno, no sé si tú vas a cubrir esto, pero lo más importante yo creo que es confesar y reconocer que es pecado y decir, Dios, te confieso este pecado y yo te pido que tú recuperes el terreno que el enemigo se ha robado con esto. Límpiame de esto y te doy gracias, empezar a darle gracias por todas las cosas buenas que tengo, para que Dios te quite esos lentes turbados de descontentamiento, de amargura, y que pueda ver claramente. Ahí, sí, el tema, el versículo de 2.14 lo vamos a tratar por 2-3 semanas, posiblemente 4. O sea, aquí hay tela por donde cortar bastante. Ahora, es más, en la palabra se observa un espíritu de queja y murmuración en la Biblia en diferentes pasajes. Yo quisiera que alguien leyera Mateo 20, versículo 11. Que alguien lea Mateo capítulo 20, versículo 11. Cuando se utiliza la palabra gogusmos, que es la palabra queja o murmuración. 20 versos. 20, 11. Me gusta esa palabra, Gogusmos. 11 solamente. El 11 solamente. Sí, solamente el 11. Y Dice. al recibirlo Ok, ya. murmuraban contra el padre de familia. Léelo de nuevo. Y
al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Ahí se ve un ejemplo de la palabra gugusmos. Lucas 5:30. Aquí tenemos la versión. Dice Lucas. Al contrario, comenzaron a murmurar contra el dueño. Murmurar. Murmurar. Sí, utiliza Lucas 5:30. 5:15. 5:30. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los... ¿Esa es? No. Sí. Reclamaban, Sí. sí. Le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Reclamaban, que es sinónimo de murmuración o de Acá sí quejarse. decía murmuraciones. Y los escribas y los Murmuración, fariseos ahí, murmuraban, eso dice acá. dice. Ajá. Ajá. Juan 6, Juan capítulo 6, versículos 41 y 43. Ya no llega el 30. Llega el 24. Por eso, Sí. los judíos Juan comenzaron- capítulo 6, 41 y 43. por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ujú. Jesús le dijo entonces: dejen de murmurar. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo reprendiesen. Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto ofende. Esto nos ofende. En estos versículos demuestran la actitud de murmuración, la actitud de hablar negativamente y muchas veces en tono bajo con respecto a una situación en particular. Y fíjense que todos los versículos que hemos leído de murmuración siempre tiene una connotación negativa, siempre tiene una connotación que el Señor Jesucristo desaprueba. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 10:10. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Siéntense bien. Primera Corintios. Primera de Corintios 10:10. Vamos a murmurar con el líder. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¡Ay! Espérate ahí. Ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. ¡Guau! Estamos hablando de un pasaje neotestamentario. Aquí no estamos hablando de un pasaje del Viejo Testamentario. Aquí el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo. Léelo de nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso es lo que dice. ¿Dónde está esto? 10:10. 1 Corintios 10:10. Número 16 para que... Este es un pasaje, y esto es referente al tiempo neotestamentario. Bueno, el versículo Es referente a- testamentario, pero referente al al- Nuevo Testamento. Sí. al Viejo Testamento. Pero fíjense como dice claramente, no murmuréis para que ustedes no sean matados. Básicamente eso es lo que dice. En el Para desierto. que el destructor no lo vaya a destruir. ¿Y quién es el destructor? Era un ángel del Señor. El ángel del Señor. Amén. Bueno. No era el diablo, no era mandinga, no era mandinga de la Reinango, ni nada de eso. Ali Rajamelcoco, ni El nada de eso, chi- sino que eso era un ángel del Señor. Ahora vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, del 7 al 12. Pongan mucha atención.